o que eran seguidores de Jesús. Era un grupo compuesto por los 11 discípulos, por las mujeres que estaban ahí, María, la madre de Jesús, María Magdalena, una serie de personas que estaban ahí con él, que vieron muchos de sus milagros. Pero lo que me llama la atención es que hoy en día se ha hecho un censo de alguna forma y se le ha preguntado a personas, oye, ¿tú cómo te definirías espiritualmente hablando? Como una persona religiosa, como un budista, como un ateo, ¿cómo te consideras? Pues existe 2.300 millones de personas, escucha bien, 2.300 millones de personas en el mundo que de alguna forma dicen ser cristianos, es decir, se identifican con el cristianismo como su religión, como su estilo de vida. Y sabemos que hay una gran variedad dentro de ese grupo de 2.300 millones de personas, diferentes denominaciones o confesiones de lo que puede ser el cristianismo, pero a mí me llama mucho la atención, y no sé si alguna vez te has preguntado esto, ¿cómo es posible que ese grupo de 120 cristianos, seguidores de Jesús, haya crecido a convertirse en una cuarta parte de la población mundial hoy en día, después de más de 2000 años, y que haya llegado a los 5 o 6 continentes en los cuales hay vida sobre este planeta Tierra, y que haya llegado a todas las naciones, y que haya personas de todas las razas, de todas las etnias, de todos los trasfondos posibles, que hoy digan y llamen al cristianismo algo personal de ellos? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto tan grande? ¿Cómo es posible que ustedes saben que cuando Jesús vivió en esta tierra, Él vivió básicamente bajo el gobierno romano? El imperio romano era el imperio más grande que existía y uno de los imperios más grandes que ha existido a lo largo de la historia. Y una de las cosas que me llama la atención es que a partir de la muerte de Jesús y a partir especialmente del año 60, 70 después de Cristo, se desató una persecución intensa en contra de los cristianos, a tal punto en que los emperadores mismos desataban brigadas enteras para ir y cazar cristianos. De hecho, no era extraño que estos cristianos vinieran, fueran aprehendidos, y una vez que fueran aprehendidos, fueran entregados a los coliseos romanos para enfrentarse con fieras y convertirse, fieras del campo, leones, animales salvajes, y que fueran el entretenimiento de la población. Eso era lo que sucedía en el primer siglo, y por 300 años se desató una persecución intensa que cuando tú decías ser cristiano, realmente era algo que tu vida corría peligro. Hoy en día tú puedes llevar stickers en la parte de atrás de tu automóvil, tú puedes llevar una serie de cosas bien interesantes y llevar camisetas que digan, oye, yo soy cristiano, yo llevo la cruz, yo me identifico con eso, pero de alguna forma en aquel tiempo ser un cristiano representaba un peligro y un peligro de muerte. Entonces nos damos cuenta que ser cristiano no siempre ha sido lo más fácil, no siempre ha sido lo más sencillo. Y me llama la atención que precisamente el Imperio Romano, que se encargó de perseguir a estos cristianos, en el año 313 después de Cristo, hubo un emperador llamado Constantino que básicamente decretó el fin de la persecución a los cristianos y decretó que la religión cristiana podía ser una religión que la gente profesara libre y abiertamente a lo largo del Imperio Romano. Y eso marcó una situación muy importante que posteriormente un emperador subsiguiente llamado Teodosio decretó al cristianismo en el año 398 como la religión oficial del Imperio Romano.
Te puedes poner a pensar en eso. Hace unos años eran perseguidos brutalmente y en este año este hombre decreta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, se acabaron los cultos paganos, se acabaron los múltiples dioses, era algo oficial por parte del Estado. Y tú dices, ¿cómo pudo suceder esto? Hay una razón y hay una palabra que lo explica todo: la resurrección de Cristo. Cuando nosotros recordamos la Semana Santa, vamos a hacer una recapitulación muy rápida y breve de qué fue lo que pasó en esa semana. Todos recordamos ese domingo de Ramos, donde Jesús entró a Jerusalén en un burrito y vinieron todas las personas y tendieron ramas de palmas, de palmeras, las tendieron para que Jesús pudiera entrar gloriosamente en Jerusalén y pudiera hacer esa entrada triunfal. Decían: gloria a Dios en las alturas, hosana, porque ha llegado el Mesías. Para ellos el Mesías era el que los iba a librar precisamente de la opresión romana. Y eso fue lo que sucedió el domingo. El lunes vemos a Jesús yendo al templo y expulsando a todos los comerciantes. ¿Se acuerdan de ese episodio? Y dijo: la casa de mi padre es una casa de oración, es un lugar santo. Ustedes lo han convertido en un mercado. El martes lo vemos llegando al templo y enseñando abiertamente acerca de él, de su identidad, de su propósito en la tierra. Lo vemos a los ojos de los líderes religiosos de aquel tiempo que cuestionaban su autoridad para enseñar. El miércoles es cuando se cree que Judas llegó y fue a pactar y a negociar con estos líderes religiosos y negoció y dijo: a ver, ustedes me van a entregar estas monedas de plata y yo les voy a decir cuándo es el mejor momento y el mejor lugar para aprender a Jesús. Porque los líderes religiosos no querían hacerlo públicamente ni a la luz del día. ¿Por qué? Porque simplemente la gente lo quería, la gente lo seguía y temían que la gente se volcara contra ellos. Vemos el jueves a Jesús y a sus discípulos en el aposento alto, en este lugar donde toman la última cena, y Jesús les explica que su cuerpo va a ser entregado, va a ser lacerado, va a ser victimizado de una manera dramática, que su sangre va a ser derramada, y comparten esa última cena donde comparten el pan, donde comparten el vino, y simbólicamente les dice: esto representa mi muerte. Y en ese mismo momento también Jesús toma los pies de sus discípulos y los lava y les dice: hagan esto de la misma forma como yo lo estoy haciendo con ustedes. Posteriormente esa noche sale Jesús junto con sus discípulos, sabiendo que el fin estaba cerca, y se van a un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Y en ese lugar Jesús sabe lo que está a punto de pasar y está profundamente angustiado, profundamente tenso, muy ansioso en su parte humana, y dice que su ansiedad era tan grande que había gotas de sangre que empezaban a salir de su frente, y él estaba ahí. Le dice a sus discípulos: oren conmigo, y ellos están dormidos, y ahí está Jesús en esa lucha, en ese momento. Posteriormente vemos que Judas llega precisamente con la turba de personas y le da un beso a su maestro, y entonces ellos lo identifican, lo toman, lo llevan, le empiezan una serie de juicios ilegales completamente. ¿Quién iba a ser juzgado por la noche? ¿Quién iba a ser juzgado de una manera tan rápida? Todo fue algo completamente falso, montado para poder aprender a Jesús y para poder dañarlo y afectarlo. Y vemos precisamente que el viernes por la mañana él se presenta delante de Pilato. Pilato, como todo un político, viene y hace lo que le conviene más a su posición, a su reinado, a su gobierno. Lo que la gente pida, eso es lo que yo les voy a dar. Les doy la opción de liberar a este otro prisionero, pero finalmente termina entregando a Jesús, y es cruel y brutalmente ofendido, agredido, no solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Él estaba desnudo, él estaba con una corona de espinas, él estaba siendo lacerado por una serie de latigazos que
cada uno de ellos, porque en ese tiempo en el Imperio Romano era ilegal latigar a una persona más de 40 veces. ¿Saben entonces cuánto le aplicaron a Jesús? 39. Pero de esos 39, cada uno de los finales, de las terminaciones de esos látigos tenían partes de metal y de hueso y de cráneos. Y entonces cada vez que lo laceraban, venía parte de su carne y era arrancada con él. Y eso fue lo que Jesús tuvo que pasar en ese viernes que hace poco recordamos aquí en medio de nosotros. Y vemos que finalmente es sentenciado, es crucificado a eso de las 3 de la tarde. Hubo un terremoto. Finalmente él expiró, entregó su cuerpo, finalmente muere. Al día siguiente los discípulos huyen, están desalentados, están desmoralizados, están acabados completamente, emocionalmente, espiritualmente. Toda la esperanza que habían puesto en Jesús de repente se esfumó. Y no solamente eso, ahora ellos mismos corren peligro. Si el maestro fue aprehendido y si fue crucificado, ahora van por ellos. Así que ese sábado se mantienen completamente en el secreto, se mantienen en la oscuridad, se mantienen escondidos a puerta cerrada, desesperanzados, desconsolados completamente. Y finalmente llega el domingo, un día como hoy, y ese día fue maravilloso, porque esa piedra que había sido rodada y esos guardias que habían sido puestos ahí como para prevenir la posible historia de que alguien robara el cuerpo de Jesús y dijera que él había resucitado, finalmente sucede y Jesús se levanta de la muerte y se aparece a sus discípulos y empieza de una manera impresionante a intervenir en la vida de las personas, y los discípulos se dan cuenta de esto y todo cambió a partir de ese momento glorioso. Todo cambió. Ellos dijeron: Jesús, nuestro maestro, nuestro rabí, no solamente es un buen maestro, no solamente es alguien impresionante, no solamente es alguien que se lleva bien con la gente, que los sirve, que los sana, que ha hecho milagros, es alguien que venció a la muerte. Y de repente estos hombres que habían estado acobardados por los acontecimientos empiezan a agarrar un valor impresionante. Entonces, la resurrección, y esto es algo que quiero que te puedas llevar el día de hoy, la resurrección cambió el destino de la humanidad entera. El destino de la humanidad entera fue cambiado. Ahora bien, Jesús, hay personas que preguntan: oye, ¿quién puso a Jesús en la cruz? ¿Quién lo mató realmente? Yo he escuchado compañeros, por ejemplo, personas con las que he hablado, no necesariamente ellos son cristianos o religiosos, y dicen: los judíos fueron. Los judíos fueron los que pusieron a Jesús en la cruz. Y de repente hay una animadversión contra los judíos por esa, llaman karma. Y dicen: es que el karma me alcanzó, porque yo en un momento estuve haciendo esto y esto y esto y esto, y hoy en día estoy pagando las consecuencias de estas acciones. Hay personas que le llaman karma, hay personas que le llaman la ley de la siembra y de la cosecha, pero de alguna forma u otra nuestras acciones terminan o pueden impactar nuestra vida. Pero hay personas que realmente viven con un temor de que cualquier cosa hacia el futuro puede impactar el pasado que ellos hayan tenido. De hecho, en una ocasión, Jesús y sus discípulos iban caminando por uno de los lugares ahí en Israel, y me llama la atención que vieron a un hombre que era ciego de nacimiento. Y lo vieron y Jesús estaba ahí con él, se compadeció de este ciego de nacimiento, pero me llama la atención lo que los discípulos pensaron en ese momento. Le dijeron: maestro, este hombre que nació ciego, dime una cosa, ¿es por su propio pecado o por el pecado de sus padres? Y sabes qué era lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando en el karma. Ellos estaban pensando que una acción de una persona o de una generación iba a impactar y a repercutir en la vida de la otra persona. Y entonces ellos estaban pensando
en un tema de culpa, en un tema de pecado, en un tema de todo esto. Y Jesús le dijo, pero por supuesto que no. Este hombre ha nacido así para que el poder y la gloria de Dios se pueda mostrar sobre él. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 13. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Ahora aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado ¿qué? Todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sabes? Desde el momento en que tú y yo nacimos, desde ese momento glorioso, maravilloso, feliz para una familia, nuestra vida empezó a incurrir en una deuda con Dios. Es una deuda que se fue acumulando poco a poco. Cada vez que nosotros éramos egoístas, cada vez que nosotros decíamos mío, 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 y cada vez que mentíamos, y cada vez que decíamos groserías, y cada vez que pensábamos mal, y cada vez que explotábamos con una persona, y cada vez que nos equivocábamos y dejábamos de darle en el blanco al estándar de Dios, esa deuda se iba acumulando y acumulando y acumulando. Y sabes lo interesante de todo esto es que las religiones alrededor del mundo te dicen que tú puedes tener y entrar en un plan de pagos con Dios. Sabes, si vas todos los fines de semana a la iglesia y si de vez en cuando ayudas a los necesitados y lo haces de buen corazón, con una buena intención y con una buena motivación, entonces estás abonando a tu deuda. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que esa deuda es completamente impagable. Es una deuda que creció tanto que ni con abonos chiquititos, ni con abonos grandototes, puedes en algún momento saldarla. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Por otra parte, no hay nada que tú tengas con lo que puedas pagarle a Dios, ¿sabes? Ni siquiera con tu propia vida. Entonces, cuando Jesús dice que Él fue a la cruz y pasó por todo lo que pasó, y dice que el acta de decretos fue completamente anulada. Él estaba tomando esa deuda, ese documento legal en el cual venías y estaban todas tus deudas pasadas, presentes y futuras incluso. Y dice que Jesús las clavó en la cruz. Y Él dijo, cuando expiró y sus últimas palabras fueron, telestatai. Consumado es, ya está todo pagado. El que te venía a cobrar tomó tu lugar y pagó tu deuda y te liberó de una eternidad separados de Él. Entonces, eso es algo increíble, eso es algo maravilloso, esas son las mejores noticias que tú y yo podamos tener. Yo recuerdo cuando hace poco Jenny, mi esposa, pasó por una cirugía. Y recuerdo cuando estábamos internándonos en el hospital, hay un proceso de registro, de ingreso, y me acuerdo que me hicieron firmar un documentito que se llamaba pagaré. Y con ese pagaré, yo me estaba comprometiendo legalmente a que si el seguro se excedía y si había una complicación y la cuenta crecía de una manera inexplicablemente grande, yo iba a tener que pagar cada centavo de esa cuenta y de esa deuda. Pues sabes, lo que Jesús hizo fue, Él llegó a ese momento de registro, puso su tarjeta de crédito ilimitada hacia mí y le dijo al director del hospital, dale entrada y no le cobres nada porque yo estoy pagando por todo lo que esta persona pudiera llegar a consumir, pudiera llegar a gastar en toda su estancia en este hospital. Él anuló el acta de decretos que nos era adversa a cada uno de nosotros, la quitó de en medio
Y si Él la quitó de en medio, ¿qué es lo único que te separa ahora? Nada. Romanos 8:1 dice, entonces, ya que esto es una realidad, y ya que estamos hablando del sentimiento de culpa y de remordimiento, Romanos 8:1 dice, por tanto, ya que esto sucedió, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Viene el enemigo de Dios y te empieza a decir, tú eres una persona sucia, mira lo que estás viendo ahí en tu teléfono cuando nadie te ve, te acusa. Primero te incita, te lleva, te tienta, pero después cuando caes te acusa y te hace sentir la peor persona sobre la faz de la tierra. Pues ¿sabes qué? En ese momento Dios espera que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestro error, pero que podamos recordar que no hay, no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿vives tu vida con un estado de culpa y de remordimiento? Ya no hay condenación para ti. Y eso no significa que tienes una licencia para hacer lo que tú quieras hacer con tu vida y desperdiciarla y hacer una vida libertina, etcétera, etcétera. Dios espera que tú puedas entregarle tu vida a Él como un acto de agradecimiento, como un acto de servicio. Pero en sí no hay ninguna condenación. Ese fue el primer gran beneficio. La resurrección de Cristo te libera de la culpa y del remordimiento. Pero no se queda ahí. Número 2, te brinda fortaleza para superar los obstáculos. La resurrección de Cristo te brinda el poder y la fortaleza para superar obstáculos en tu vida. ¿Sabes? En la clase de ciencias de primaria y de secundaria nos enseñan acerca de las diferentes tipos de energía que existen, ¿no es cierto? ¿Alguien se recuerda cuáles son esos tipos de energía que el mundo necesita para que todo se mueva? A ver, ¿cuál, perdón? Electricidad es uno de ellos, sí. ¿Qué más? La solar, ok. ¿Qué más? La eólica, energía eólica, muy bien. Hay diferentes tipos de energía. Por ejemplo, hay energía que viene de combustibles, como el petróleo, como el carbón, como el gas natural, y estas son energías que se van acabando, que hay una cantidad en la tierra y por eso se va acabando, y por eso a veces cuando hay crisis, el petróleo sube mucho de precio y la gasolina sube mucho de precio porque hay un abasto limitado. Hay otro tipo de energías, como las energías renovables, que por ejemplo, estamos hablando del viento, la energía eólica, el sol, la eléctrica, la geotérmica, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todo necesita energía. Tu teléfono necesita energía. Tu Tesla necesita energía. Tu bochito también necesita energía. Todo lo que nosotros hacemos y tocamos necesita energía. ¿Y sabes algo? En tu vida tú necesitas poder. Tú necesitas energía. Tú necesitas fortaleza. Porque la vida es dura. Porque la vida es complicada. Porque la vida a veces nos da reveses y golpes que no nos esperamos. Y para eso necesitamos fortaleza. Cuando tenemos un diagnóstico no esperado. Cuando de alguna forma tenemos una situación que no esperábamos, una crisis económica que impactó nuestro negocio, que impactó nuestro trabajo, que perdimos nuestro trabajo, que perdimos nuestra fuente de empleo, una situación de salud, una situación relacional que está a punto de romperse o que ya se rompió. Tú necesitas poder y fortaleza para enfrentar esas diferentes situaciones. Fíjate lo que nos dice Efesios 1. El apóstol Pablo nos habla de una realidad impresionante y dice lo siguiente: pido también que a ustedes les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan. Fíjense bien, Pablo quiere que tú y yo sepamos algo bien importante. Número 1,
¿A qué esperanza Él los ha llamado? ¿A qué esperanza Cristo nos ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Pablo oraba para que esta iglesia y nuestra iglesia, y tú y yo, pudiéramos saber la enorme dimensión del poder de Dios a tu favor. Dios quiere que tú sepas, que tú conozcas la energía, la fuerza, la fortaleza espiritual que Él te brinda para poder enfrentar los retos de la vida. Esto es algo increíble, esto es algo maravilloso. Y lo que viene a continuación es todavía más grande y más increíble. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. ¿Sabes? Esto es algo impresionante de verdad. Se requirió más poder por parte de Dios para resucitar a Cristo de la muerte que para hacer la creación entera. Todas las fuerzas del mal estaban empecinadas y concentradas en que Cristo muriera y que ahí muriera todo. Pero Dios, haciendo uso de su inmenso e infinito poder, levantó a Cristo de los muertos. Y eso fue algo que, como ya vimos, ha transformado todo, absolutamente todo. Y ese mismo poder es el que tú y yo tenemos en nuestra vida para enfrentar estos momentos difíciles. En mis propias fuerzas, yo no puedo hacer muchas cosas. ¿Sabes? Esto es como cuando imagínate que yo quiero cambiar un mal hábito en mi vida. Quizás tengo un mal hábito que me da vergüenza, que no me gusta, que si yo pudiera cambiarlo en un instante, yo lo haría, y quizás tú tienes algo similar. Y entonces, ¿sabes cómo es esto? Es como que yo quiera cambiar eso, y como que yo quiera hacer eso, como que yo quiera echar a andar un Tesla entero con un par de baterías AA, ya usadas. Así es tu fuerza de voluntad y la mía. Es limitada, es carente, es inexistente. No lo vamos a poder hacer. Pero eso no es lo maravilloso. Lo maravilloso es que Dios pone a tu disposición unas turbinas superpoderosas al lado de las cataratas del Niágara, con una fuente increíble e ilimitada de poder para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer siempre. Entonces, imagínate que tú estás en el proceso de restaurar una relación. Quizás estás reconstruyendo tu vida. Quizás estás empezando una nueva familia. Quizás estás recuperando una relación rota con tus hijos. Quizás estás tratando de cambiar un área de carácter que de generación en generación la has heredado. Y hoy tú dices, yo quiero cambiar esto, pero no puedo, ya lo he intentado, pero no puedo. Hoy Dios te dice, el poder que yo usé para resucitar a Cristo de los muertos está disponible para ti. ¿Quieres usar ese poder? ¿Quieres ver ese tipo de cambios en tu vida? Yo te animo a que puedas conectarte con el poder de Dios. A veces el poder lo necesitamos simple y sencillamente para no tirar la toalla, para no desistir de esos propósitos para los cuales Dios te ha llamado. Y a veces decimos, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir al grupo, ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya no. Y ahí está el enemigo tratando de sacarte, tratando de decir, es lo mismo siempre, ya me lo sé, ya lo aprendí, no hay nada nuevo, esto y lo otro. Y ahí está el enemigo tratando de apartarte, de debilitarte, de hacerte lo más ineficiente posible. Pero a veces el poder simplemente lo necesitamos para mantenernos allí. Ese es el segundo gran beneficio. Número 1, te libera de la culpa y del remordimiento. Número 2, te brinda la fortaleza para poder hacerle frente a los obstáculos en tu vida. Y número 3,
El tercer beneficio que tenemos de seguir a Cristo y de afianzarnos en la resurrección es que te brinda esperanza. Te brinda esperanza. Yo no sé si tuviéramos la oportunidad de platicar y habláramos acerca del futuro. ¿Cuál es tu percepción del futuro? ¿Lo ves con ánimo y con optimismo? ¿O te sientes desanimado, te sientes desalentado por lo que ha pasado? Hay una etapa de la vida que se conoce como la crisis de la mediana edad, y es esa etapa, justo platicábamos con Enrique la vez pasada acerca de esto, y reflexionábamos cómo en la crisis de la mediana edad las personas han vivido lo suficiente para darse cuenta que no todos sus sueños se han cumplido como ellos los esperaban, que no todas las cosas han salido como ellos esperaban y las visualizaban a los 17 o a los 18 años, que la vida realmente ha sido más dura de lo que ellos han anticipado o esperado, y entonces nos damos cuenta que hay como una pérdida de esperanza. Y entonces es cuando vemos personas que dicen, pues voy a vivir el momento, carpe diem, YOLO, voy a hacer lo que me plazca, voy a hacer lo que disfrute, voy a vivir el momento presente, ¿no? Y voy a vivir para el presente. Pero Dios no quiere que tú vivas una vida sin esperanza. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, hablando precisamente a un grupo de creyentes. Le dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante ¿qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Tú y yo podemos tener una esperanza viva. Yo te hago la pregunta: ¿quieres tener una esperanza viva? Tienes que pertenecer a Cristo. Tienes que haber aceptado a Cristo como tu Salvador para tener una esperanza viva. Y de esa forma recibamos una herencia que no puede destruirse, que no puede contaminarse y que no puede marchitarse. Amigos, nuestro tiempo en la tierra es un tiempo muy limitado. Es un tiempo increíblemente corto. Es un tiempo realmente limitado. Y es increíble poder ver lo efímero que es nuestra vida. Mediante una enfermedad, mediante un accidente, cualquier cosa puede cambiar drásticamente tu vida por el resto de tu vida. Entonces, quiero que puedas considerar esto: la tierra no es tu hogar permanente. Si tú estás en Cristo, la tierra no es tu hogar permanente. Yo sé que muchos de nosotros vivimos y trabajamos y nos esforzamos duro porque queremos eventualmente comprar nuestra propia casa, hacerla a nuestro gusto. Aquellos que van más allá decimos, bueno, yo quisiera tener no solamente mi casa, sino tener varias propiedades, tener una casa de campo, una casa de playa, un rancho, esto y lo otro. Yo quisiera poder tener las comodidades que yo siempre he anhelado, que yo siempre he querido, poder ir de vacaciones donde yo quiera, cuando yo quiera, en primera clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabes, no es que nada de eso sea malo en sí mismo, pero eso es una visión bastante corta de lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Dios dice que Él tiene una herencia en el cielo. Entonces, fíjate en primer lugar lo siguiente. Juan capítulo 14 dice así el apóstol Juan: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿De qué color son las casas en el cielo? Moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Mira, esto es algo que uno lo puede leer en las Escrituras y tú dices, qué bonito, ¿verdad? Una morada, qué bonito. Pero te voy a decir una cosa, de verdad, es una verdad impactante.
Y cuando reflexionas en ella y cuando piensas que Cristo está preparando un lugar para ti, eso es algo increíble. Yo sé que muchos acá dicen, Señor, y le podrás poner una pantalla de 75 pulgadas con el internet más rápido que se pueda y los mejores videojuegos. Bueno, quizás Dios te va a preparar eso. Algunos de acá dicen, no, yo quisiera, Señor, una alberca bien bonita, con un camastro y con una piña colada y una sombrillita ahí encima de la bebida. Eso es lo que yo quiero que el Señor tenga para mí. Pero te voy a decir una cosa, Dios tiene cosas realmente impresionantes preparadas para ti en el cielo. Yo sé que es difícil a veces poner nuestra mirada y nuestra concentración en esas cosas, pero es una realidad. Y Dios quiere que tú vivas no para lo que es temporal y pasajero, Dios quiere que tú vivas para lo eterno. Una y otra vez en las Escrituras Él te anima a que no hagas tesoros aquí en la tierra. Y eso no significa que seas un haragán y que dependas del gobierno y que dependas de que te den ayudas. No. Dios quiere que te esfuerces y que trabajes duro y que puedas hacer con tu dinero un impacto eterno en esta tierra. Entonces, te quiero animar a que puedas considerar que el cielo es un lugar verdaderamente impresionante. Y tú dices, pero es que yo no lo puedo entender. Y es cierto, no podemos entender el cielo. Tratar de entender el cielo y todo lo que va a pasar ahí es como que una hormiga esté tratando de entender el internet. No se puede, no lo puede hacer. Es imposible. Así es nuestro entendimiento delimitado con respecto a eso. ¿Crees que Jesús va a ser un buen anfitrión cuando lleguemos al cielo? Yo creo que sí. Y Él te tiene preparado algo maravilloso. Así que de verdad, emocionémonos con lo que viene por delante. Y eso debe de tener un impacto en nuestra vida. Parte de la esperanza es no solamente que Dios tiene una morada para nosotros, pero parte de la esperanza que hay en nosotros es que nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Tu cuerpo va a ser transformado y tú dices, wow, finalmente voy a tener un cuerpo atlético sin ir al gimnasio, ¿verdad? Y finalmente voy a poder correr tantos kilómetros sin cansarme. Pero fíjate que va mucho más allá de eso. Hay cosas que simple y sencillamente son difíciles de entender. Pero imagínate una semilla. Una semilla de un árbol tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Esa semilla cuando es sembrada y muere, surge un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo que es una planta, un árbol, con un tronco, con ramas, con hojas. Y no podemos comparar una cosa con la otra, ¿no es cierto? Yo tengo frente a mi ventana, en la casa del vecino de enfrente, tiene un encino que para estos tiempos de primavera realmente es bello, es impresionante, me encanta levantarme todas las mañanas y ver lo verde de las hojas y lo bonito de ese árbol. Y sabes, Dios tiene algo pero mil veces más grande preparado para nosotros. Nuestro cuerpo va a ser transformado, no habrá más enfermedad, no habrá más limitación, no habrá más carencia en nuestro cuerpo. Vamos a ser transformados. Hay cosas que nuestro cuerpo hoy nos permite disfrutar, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestros sentidos. Con nuestros sentidos nosotros podemos disfrutar olores fragantes. Podemos disfrutar, por ejemplo, del olor de una pizza recién horneada. Con el queso y el pepperoni, ¿no? O podemos oler un bosque que vamos caminando por él, la frescura de lo verde. Con nuestros ojos podemos ver cosas increíbles, como la transparencia del agua cuando nos metemos en Cancún o nos vamos al Caribe y podemos ver lo cristalino del agua, la arena blanca, el sol. Qué impresionante todo eso, ¿no es cierto? Con nuestro olfato, con nuestro gusto, podemos experimentar la majestuosidad del ribeye. Ahí
cayendo las gotitas de sangre y de aceite ahí en las brasas, ¿no es cierto? Es algo maravilloso, es algo delicioso. Perdón por los vegetarianos, perdónenme, pero es una realidad. Entonces, Dios tiene algo preparado más grande que eso. Si hoy nuestra vida puede llegar a ser muy placentera, en el cielo va a ser otro nivel, definitivamente. Y vamos a tener un cuerpo celestial. Así que esto debe de animarnos, debe de entusiasmarnos. Y finalmente, como parte de la esperanza que Dios te quiere dar, Dios te garantiza consuelo. Yo no sé cuáles han sido las circunstancias bajo las cuales tú has crecido. Quizás creciste en un hogar simplemente desintegrado. Quizás creciste sin tu papá o sin tu mamá o sin los dos. Quizás creciste en un ambiente rudo, complicado, difícil, donde habían mentiras, engaños, donde habían situaciones difíciles y complicadas. Dios te garantiza consuelo. Isaías 25:8 dice lo siguiente: Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. ¿Te has puesto a pensar en esta realidad? Cuando estemos en el cielo, vamos a estar ahí delante de la presencia de Dios. Y yo creo que Dios de alguna forma nos va a ayudar a recapitular nuestra vida. Y cuando le estemos contando y hablando de esos momentos difíciles que tuvimos, Él va a venir y Él mismo va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Quizás esas lágrimas se van a derramar porque sufriste abuso, porque fuiste abandonado, porque fuiste lastimado por otras personas. Quizás las lágrimas van a ser porque te vas a dar cuenta que personas que amabas y que amas no están ahí en el cielo contigo, porque no aceptaron a Cristo como su Salvador. Quizás las lágrimas van a ser por todas las oportunidades que Dios te dio que desaprovechaste. Pero Él se va a encargar de enjugar toda lágrima de tu rostro. Así que la resurrección no es algo que solamente impacta a la humanidad entera, la cultura entera, claro que sí, pero la resurrección impacta tu vida a través de estos 3 beneficios que vimos hoy. Yo te quiero invitar a que esta semana y hoy que estamos celebrando precisamente que Jesús se levantó de entre los muertos, podamos reflexionar en todas estas cosas. Dios te libra del remordimiento y de la culpa. Dios te da una esperanza viva y Él quiere que tú puedas vivir tu vida con estas realidades. Te quiero invitar a que puedas ponerte de pie en este momento y que podamos decirle a Dios: gracias por este maravilloso regalo. Gracias porque Él no se quedó en la tumba. Y quiero que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro en este momento y que puedas concentrarte en esa realidad. Señor, gracias. Gracias porque la deuda que tú y yo teníamos, la deuda, Señor, que teníamos moral, la deuda de carácter,